Antes de comenzar la historia de mi conversión, vamos a oír lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y ya no viene a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aquí, en pocas palabras, tenemos lo que es la conversión. Pasar de muerte a vida. Y la única condición para obtener este magnífico traslado de la muerte que desemboca en el infierno a una vida feliz que dura por toda la eternidad en el cielo es oír con atención la palabra de Dios y creer. Creer con una fe viva que se manifestará luego en el fruto de buenas obras. Ahí está lo más importante y urgente para todo el que oiga este testimonio de mi conversión. Si ya eres creyente, mi deseo y mi oración a Dios es que lo que vas a oír te estimule y anime a corresponder con alabanza, gratitud y amor a ese Dios nuestro que tuvo a bien sacarte de las tinieblas a la luz como lo hizo conmigo. Si aún no has tenido la bendita experiencia de la conversión a Dios, mi deseo y mi oración al Señor es que el Espíritu Santo ilumine los ojos de tu mente y de tu corazón para que, viendo tu condición perdida y la santidad de un Dios justo y amoroso, emprendas el camino que lleva al pie de la cruz del Calvario y recibas allí por tu Salvador personal a ese Jesús, el Hijo de Dios, que murió allí por ti y por mí, a nuestro favor y en el lugar que nos correspondía a ti y a mí, a fin de que tú y yo pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por la gracia de Dios, yo ya tuve esa experiencia hace 34 años. ¿No querrás tenerla tú también? A los 10 años recién cumplidos, comencé a estudiar la carrera de cura en el seminario de Tarazona de Aragón, provincia de Zaragoza. Mi padre había muerto cuando yo tenía 6 años. Mi madre se quedó viuda a sus 33 años. Marchamos entonces al Buste, un pueblecito cerca de Tarazona, donde mi abuelo materno ejercía de practicante y barbero. Ni mi madre ni mis abuelos maternos tenían recursos para poder sustentarnos, por lo que 2 años más tarde, y por recomendación de un confesor de monjas, que también era del Buste, mi madre entró de criada para hacer los recados con unas monjas que vivían encerradas de por vida en un convento de la mencionada ciudad de Tarazona. Las monjas la admitieron con la condición de que yo había de estudiar para cura. A mis 8 años de edad me creí lo que me decía, que siendo sacerdote podría salvar muchas almas para el cielo. Cuando ya llevaba 7 años de carrera, quise salirme del seminario, pero mi madre me amenazó y por no causarle un grave disgusto, continué la carrera aunque ya no sentía ninguna inclinación al sacerdocio. Me ordenaron de cura a los 22 años de edad y fui a ejercer primeramente de coadjutor, esto es, ayudante del párroco, y eso fue en un pueblo de unos 1.600 habitantes a unos 5 kilómetros de Tarazona. A los 15 meses fui trasladado también de coadjutor al propio Tarazona y estuve 14 años en la misma parroquia, excepto 2 años durante la Guerra Civil Española. En septiembre de 1949 gané por oposición la canonjía de magistral, predicador oficial de la Catedral de Tarazona, cargo que ejercí hasta junio de 1962, en que salí de la Iglesia de Roma, renunciando a la canonjía y a la cátedra de teología que había desempeñado desde octubre de 1948. De estas renuncias y de lo que las motivó, voy a hablar a continuación mientras doy testimonio de mi conversión al Evangelio. Solo quiero añadir de mi vida pasada en la Iglesia de Roma
dos detalles que hacen referencia a mi formación cultural. Primero, después de la Guerra Civil, fui nombrado profesor de latín, de griego, literatura e historia en el Seminario de Tarazona, cargo que desempeñé desde enero de 1940 hasta junio de 1948. Segundo, cuando ya llevaba 10 años de canónigo y tras la muerte de mi madre en julio de 1959, hice el curso del doctorado en teología en el curso de 1959 al 1960 en la misma Universidad Eclesiástica de Salamanca, donde me había graduado de licenciado en junio del 1944. Después de esta introducción, voy a referir cómo se efectuó, por la gracia de Dios, mi conversión al Evangelio. Era la primavera de 1957. Yo llevaba ya cerca de 8 años de canónigo y 9 de profesor de teología. Hasta entonces, todas las dudas que había sentido acerca de muchas de las doctrinas que la Iglesia de Roma enseña y manda creer, las había ahuyentado por miedo a incurrir en herejía y ser excomulgado por la Iglesia. Al llegar a este punto, debo decir que una de las mayores dificultades que un católico y sobre todo un cura tiene para aceptar el verdadero Evangelio es el pensamiento de que consentir voluntariamente en una sola duda acerca de un dogma de la Iglesia es pecado mortal. Y cuanto más piadoso o devoto sea el tal clérigo o cura, tanto más rápida será su reacción para apartar de su pensamiento esa duda, como si fuera una tentación del diablo. Aquí se encierra un misterio profundo de la providencia de Dios. Yo no era un cura devoto, ni mucho menos. Mi vida no era un buen ejemplo para nadie. Tanto mis condiscípulos del seminario como mis compañeros de canonjía de la catedral eran mucho mejores que yo en el cumplimiento de los deberes clericales. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia puso sus ojos en mí y me sacó de aquel falso sistema, mientras mis condiscípulos y compañeros, mejores que yo, han muerto ya casi todos en la iglesia en la que nacieron y vivieron. A nuestro Padre sea toda la gloria. Como decía hace unos momentos, era la primavera de 1957 y se acercaba una de las academias solemnes que se celebran en el gran salón del seminario, con asistencia de todos los alumnos y profesores y presididas de ordinario por el propio obispo de la diócesis. En esta academia, en la que intervenían 3 alumnos míos, se trataba del confesionario. Comencé entonces a darme cuenta de que durante los 3 primeros siglos de la Iglesia, los fieles no iban a confesar sus pecados privadamente a oídos de un cura, sino que se practicaba la disciplina eclesiástica, según lo enseña la palabra de Dios, poniendo fuera de comunión a quienes cometían pecados graves y notorios que presentan un mal testimonio contra la profesión de la fe cristiana, como son los que Pablo menciona en 1 Corintios 5, versículo 11, y para los demás pecados, lo que se dice en Santiago 5, 16 y 1 de Juan 1, versículo 9, que no voy a leer aquí. La cosa no hubiera tenido para mí mayor importancia si no fuera porque el Concilio de Trento definió como dogma de fe el año 1551 que es de institución divina y necesario para salvarse el confesar en privado y solo a un sacerdote todos y cada uno de los pecados mortales que el creyente recuerde tras un diligente examen de conciencia, juntamente con las circunstancias que hacen que el pecado cambie de especie. Por ejemplo, esto quiere decir que una injuria grave hecha a otra persona aumenta su gravedad según la dignidad de la persona. Una bofetada o una herida causada si se hace a un sacerdote, además de ser herida, es también un sacrilegio.
Si el concilio hubiese afirmado que el confesionario era de institución eclesiástica, no me habría inquietado, pues lo que la Iglesia hace lo puede deshacer, o viceversa. Pero si era Dios, es decir, Jesucristo, quien lo había instituido, ese confesionario, ¿cómo pudo tenerlo la Iglesia sin ponerlo en práctica por más de 300 años? ¿Dónde estaba entonces la infalibilidad de la Iglesia? Y si la Iglesia no es infalible en esta materia del confesionario, ¿cómo podía yo creer que es infalible en otras materias? Porque el sistema católico romano se sostiene todo él sobre la base de una función jerárquica que se supone infalible, de modo que si un determinado dogma cae al suelo ante la evidencia de los hechos históricos, todo el sistema cae de una vez por su propio peso. Perdí pues la confianza en la llamada Santa Madre Iglesia. ¿Pero a dónde podía volverme? ¿Hacia los protestantes de quienes tantas calumnias habíamos oído de nuestros profesores del seminario? Lo último que se me habría ocurrido. Así pues, sin que ante mí se abriera ninguna otra salida, comencé a deslizarme hacia el agnosticismo y casi al ateísmo marxista. Digo casi porque había cosas que no lograba explicármelas por medio de razones naturales, como la resurrección del Señor Jesucristo, con tantas evidencias que nos dan los relatos de los evangelios. Algo que me sobresaltaba mucho era una lámina del breviario del libro que recitábamos o cantábamos en la catedral, la cual presentaba al Señor viniendo al juicio escoltado por los ángeles. Me daba tanto miedo que pasaba rápidamente la hoja. También recuerdo con inmensa gratitud al Señor el día en que, cumpliendo el servicio militar durante la Guerra Civil, me dispararon una ráfaga de ametralladora desde las líneas del enemigo. Si una de aquellas balas me hubiera acertado, ya llevaría cerca de 60 años en el infierno. Nadie se daba cuenta de mi estado espiritual, puesto que yo seguía predicando en la catedral y en otras iglesias como si nada pasara dentro de mí. Incluso puedo decir sinceramente que cuando me arrodillaba ante el altar antes de subir al púlpito de la catedral, le decía a Dios: Señor, si existes, no mires a mi falta de fe, sino a la fe de tu iglesia, y no permitas que diga nada que pueda ir contra la edificación de tus fieles. Así recorría yo mi camino de Damasco, como Pablo, dando coces contra el aguijón, cuando por un designio misterioso de la providencia llegó a mi mente como si fuera una luz de arriba. En efecto, a primeros de enero de 1961, después de salir de un retiro espiritual, como se llama a los que bajo la dirección de un jesuita teníamos cada mes en alguna iglesia de la ciudad, preferentemente en la catedral, estábamos 5 o 6 curas charlando amistosamente cuando uno de ellos dijo de pronto: ¿habéis leído la pastoral que el cardenal Segura ha escrito contra los protestantes? Madre mía, cómo los pone. Yo había llegado a un punto en que estaba ya dispuesto a jugarme el todo por el todo, y armándome de todo el valor que el Señor quiso darme, respondí: hombre, ahora que hablas de protestantes, me parece que hay en Barcelona un pastor que se llama Samuel Vila. En 1952, es decir, 9 años antes de esta conversación, había leído yo en la revista Cultura Bíblica un artículo en que se mencionaba el nombre de dicho pastor a propósito de ciertas afirmaciones que él hacía acerca de los hermanos del Señor en su libro A las fuentes del cristianismo. El que había dado la noticia de la pastoral del cardenal Segura replicó inmediatamente: no, ese señor no vive en Barcelona, sino que vive en Tarrasa. Ya no quise oír más. Antes de volver a mi casa, entré en la oficina de la Telefónica y busqué la dirección de don Samuel en la guía telefónica de la provincia de Barcelona. Y aquel mismo día le escribí una carta
en la que con toda sinceridad les ponía mis problemas espirituales y la crisis por la que estaba atravesando. El señor Vila me contestó enseguida con una carta llena de comprensión y de sereno equilibrio mental y espiritual. Contra lo que yo me había imaginado, no me exhortaba a que me hiciera protestante, sino que, con toda delicadeza y sabiduría, me exponía simplemente la sencilla solución de mi problema en los siguientes términos. Estimado señor, la solución de sus problemas no está realmente en pasar de una confesión religiosa a otra, sino en una verdadera conversión a Dios. Su salvación depende pura y enteramente en aceptar por fe a Jesucristo como su Salvador personal. Y después, considerar la vida cristiana como un íntimo idilio con Cristo, porque nadie debería llamarse cristiano si no puede declarar que de un modo irresistible el amor de Cristo le ha ganado el corazón. Estas frases me llenaron de asombro. Así eran los llamados protestantes, tantas veces calumniados por nuestros manuales de teología e historia. Seguí manteniendo correspondencia con el pastor. A las primeras cartas siguió el envío de literatura evangélica escogida. Para entonces yo había obtenido del obispo licencia para leer libros prohibidos por la Iglesia con el fin de evitar sospechas. Toda esa correspondencia y la lectura de tales libros me estimularon sobre todo a dedicarme con todo ahínco al estudio y meditación de la palabra de Dios, acompañada de la oración, en la que suplicaba insistentemente al Espíritu Santo que me guiase a penetrar en el sentido que él intentó al inspirar la Biblia, para atesorarla en mi memoria y en mi corazón, para vivirla en mi conducta y para comunicarla con eficacia a través de mi predicación. En poco más de un año leí 2 veces casi toda la Biblia y 9 o 10 veces todo el Nuevo Testamento. Los frutos de esta lectura reposada no se hicieron esperar, aunque lentamente, porque la mentalidad de un cura no se cambia en un mes, ni siquiera en un año. ¿Y cómo no me había dado cuenta antes? Quienes han nacido en el Evangelio, como suele decirse, me preguntan muchas veces, si usted era cura, ¿es que no leía la Biblia? ¿O es que no la estudiaban en el seminario? Pues bien, la explicación es muy sencilla. Desde los 10 años en que comencé la carrera hasta los 18 en que comencé a estudiar la Biblia, me fueron enseñando todas las doctrinas básicas de la Iglesia de Roma. De forma que, cuando llegamos a estudiar la Biblia, ya nos habían lavado el cerebro y solo la veíamos con cristales de color católico romano. Y por si fuera poco, el profesor de Biblia escogía solamente las porciones que parecían ir en favor de las doctrinas de Roma y pasaba por alto todas las que exponen claramente la justificación por la fe sola, la seguridad de la salvación para el verdadero creyente, la mediación exclusiva del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Recuerdo que en ese mismo año en que se nos enseñaban porciones del Nuevo Testamento, cayó por el seminario, no recuerdo de dónde, un Nuevo Testamento protestante. Para ver si traducía correctamente el original, ¿qué porción nos parece que fuimos a buscar? Lucas 1:28, donde las Biblias católicas traducían, y muchas aún siguen traduciendo, de la Virgen, salve llena de gracia. Como la Biblia protestante decía, salve muy favorecida, dijimos, ¿ves? Estos herejes pervierten la palabra de Dios. Y nuestro profesor de Biblia, el mismo que había recomendado a mi madre para criada de las monjas, y que murió en 1972 siendo arzobispo de Barcelona,
nos aseguraba como si fuera una cosa fuera de toda duda. Los verbos griegos que terminan como este de Lucas 1:28 significan la plenitud absoluta de lo que indica la raíz de dichos verbos. Y como la raíz de este verbo significa gracia, ese vocablo implica ausencia total y perpetua de pecado y además una plenitud intensiva de gracia santificante. ¿Cuántas veces he dicho? Si pudiera encontrarme ahora con aquel profesor de Biblia, le diría: mire, don Gregorio, ese verbo de Lucas 1:28, que usted nos aseguraba que su sentido era de una plenitud absoluta de gracia, se halla también en Efesios 1:6 y aplicado a todos los creyentes. ¿Querrá decirme que todos los creyentes hemos sido concebidos sin pecado original? Lo mismo podemos decir de muchas otras porciones de las que la Iglesia de Roma abusa para probar sus doctrinas. Ya he dicho antes que la mentalidad de un cura no se cambia en un mes, ni siquiera en un año. Por eso, las dudas y perplejidades no desaparecieron rápidamente de mi alma. En una crisis tan radical como es la que supone, especialmente para un cura, la conversión al Evangelio, son psicológicamente explicables muchas dificultades de toda índole o clase. Cierto complejo de culpabilidad ante el temor de sentirse como un desertor del único rebaño verdadero, la tentación de no buscarse complicaciones en la vida, de seguir cómodamente en la misma línea de creencias y de hábitos que siguieron nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, y que siguen los compañeros y amigos. ¿Cuántas veces en medio de la duda clamé al Señor con angustia diciéndole: Padre mío, no permitas que yo tome un camino equivocado en esta hora crucial tan importante de mi vida? Quiero escoger lo que sea para tu mayor servicio y gloria, para mi salvación personal y mi santificación y para mejor testimonio de tu Hijo ante el mundo. Llegué a esperar algún milagro del cielo que garantizara el acierto de la decisión que pensaba tomar en cuanto a salir de la Iglesia de Roma y abrazar la fe evangélica. El milagro no se producía, pero es como si el Señor me dirigiera las palabras que puso en boca de Abraham en aquello del pobre Lázaro y del rico sin piedad. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tenemos en Lucas 16, versículo 31. No cabía duda. La Sagrada Escritura era la única piedra de toque para discernir si algo está de acuerdo o no está de acuerdo con la revelación divina. Y lo mismo veía yo en otros lugares, por ejemplo, en Hechos 17, versículo 11, y en Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9, que no necesito comentar aquí. La luz había comenzado a entrar en mi alma desde enero de 1961, y ya estaba convencido de la falsedad del sistema católico romano, pero no puedo decir que estuviese ya realmente convertido, porque son dos cosas muy diferentes, convencido y convertido. Sí que estaba decidido a dejar la Iglesia de Roma y a vivir el Evangelio en una congregación cristiana digna de tal nombre. Pero me costaba mucho desprenderme de los lazos del pecado, de una conducta moral que dejaba mucho que desear. Tenía que aprender que la conversión es algo más que un cambio de mentalidad, que es la rendición total mediante la fe de uno mismo a la persona del Salvador. Mucho me animó en este tiempo crucial de mi conversión la primera visita que en mayo de 1961 hice a don Samuel Vila en Tarrasa. Aún tenía yo una duda muy seria sobre un punto importante. Los manuales de teología de Roma suelen aducir Malaquías 1:11 para probar que el sacrificio de la misa es una cosa legítima y conforme a la Biblia. Dígame, señor Vila, le pregunté, ¿cómo puede entenderse eso de un sacrificio limpio en todo lugar
y entre las naciones, a no ser con relación a la misa, puesto que el sacrificio del Calvario se ofreció en un solo lugar, y no, por cierto, entre las naciones, sino en Jerusalén, la capital del pueblo escogido. Y por otra parte, los sacrificios levíticos ya no agradaban a Dios y estaban tocando a su fin. A 34 años de distancia, recuerdo perfectamente la rapidez con que don Samuel, como si conociese de antemano mi objeción, abrió la Biblia por la epístola a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 15, y me dijo: aquí tiene usted el sacrificio profetizado por Malaquías. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, es decir, Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero lo que más me impresionó fue la oración espontánea, no sacada de un misal o devocionario, que en compañía de su cuñado don José María Martínez, entonces pastor de la iglesia que se reúne en calle Verdi de Barcelona, elevó al Señor a fin de que se dignase llevar a feliz término la obra que él había comenzado en mi corazón. Creo que fue a mediados de octubre de aquel año cuando, convencido por el Espíritu Santo de mi condición pecadora y de la necesidad de un Salvador personal, necesario y suficiente, me sentí impulsado por la soberana y misericordiosa gracia de Dios a entregar mi corazón a Jesucristo de una vez por todas y abandonar mi vida de error y de pecado, lo cual no significa que mi vida posterior haya sido siempre la propia de un cristiano fiel y consecuente. Como por entonces era peligroso para un cura del rango que yo ocupaba en la iglesia romana hacerse evangélico y quedarse en España, pensé luego en obtener el pasaporte para marchar al extranjero, pues don Samuel me había procurado ya trabajo en Inglaterra al servicio de cierta sociedad misionera que había mostrado interés por mí. Este asunto del pasaporte, que en otras diócesis no constituía problema alguno, en la mía era un problema grave, pues el obispo había dicho que no autorizaría ningún pasaporte a clérigos y curas de su jurisdicción, y en este sentido había cursado ya las órdenes pertinentes a su vicario general. Al mes de mi conversión, abordé al vicario general por si conseguía para mí una excepción en atención a mi cargo de canónigo magistral, pero él me respondió: mira, es inútil que subas al obispo. Tengo orden de no autorizar ningún pasaporte. Este asunto comenzó a ser tema importante en mis oraciones diarias, y convencido de que Dios es infinitamente más poderoso que el obispo y que el vicario general, adquirí la firme seguridad de que lo conseguiría. A los 2 meses de aquella entrevista, el 31 de enero de 1962, moría el vicario general, quien era en realidad el que incitaba al obispo a ser duro en esta materia. Le sucedió en la vicaría el canónigo doctoral, que era muy amigo mío, y él mismo me animó a subir al obispo. Así lo hice el 23 de febrero de aquel mismo año, y el obispo me concedió enseguida el permiso para sacar el pasaporte sin poner ningún reparo. Sentí mucho perder unos meses de tiempo y causar algún desencanto a mis amigos de Inglaterra, que tenían ya todo preparado para recibirme antes de Navidad de 1961. Sin embargo, no fue del todo inútil dicha espera, pues sirvió para que mi fe evangélica se robusteciera. Además, durante ese tiempo, tuve la oportunidad de predicar el verdadero evangelio desde el púlpito de mi catedral y en otras iglesias donde me invitaban a predicar. También tuve la oportunidad de enseñar doctrinas evangélicas a mis alumnos de teología del seminario. Cierto día fui a clase con el comentario de Guillermo Newell a Romanos bajo el brazo y les dije a mis alumnos: traigo un comentario protestante. Llenos de curiosidad me rogaron que se lo dejase para leer.
Yo me asusté y les previne del modo siguiente. Mirad, ya sabéis por el derecho canónico que está prohibido bajo pena de excomunión leer, comprar, vender, retener y pasar a otros un libro prohibido por la Iglesia. Pero mirad, yo tengo permiso del obispo para leer y saqué el documento. Y a vosotros el derecho canónico no os prohíbe oír. Pero ellos insistían, no nos importa, déjenos el libro que lo vamos a leer todo. A mí me entró miedo, porque si uno solo de aquellos 21 alumnos míos, que pronto iban a ser ordenados, hubiese referido al obispo o al rector del seminario nuestra conversación en la clase, tanto ellos como yo lo habríamos pasado muy mal. Pero ninguno de ellos publicó lo dicho. No sé qué habrá sido de ellos, pero Dios sabe el efecto que aquella pequeña semilla pudo hacer en el corazón bien dispuesto de aquellos jóvenes. Una vez obtenido el pasaporte y terminado el curso del seminario, salí de Tarazona el 16 de junio de 1962. Me dirigí a Barcelona, donde al día siguiente, domingo, tuve la satisfacción de asistir por primera vez a un culto evangélico en la iglesia de Calle Verdi. Y por la tarde tuve el privilegio de predicar en la iglesia de la que el señor Vila era pastor en Tarrasa, donde disfruté de la hospitalidad y de las múltiples atenciones de quien me había conducido al conocimiento del verdadero evangelio. El día 21 del mismo mes, en cartas dirigidas al obispo y al presidente del Cabildo Catedral de Tarazona, presenté mi renuncia voluntaria a todos mis cargos eclesiásticos y les comuniqué mi decisión de salir de la Iglesia de Roma y abrazar la fe evangélica. En mi carta al obispo le dije que yo no quería incurrir en el anatema de Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9, pues estaba convencido de las muchas falsedades de la dogmática de Roma. Y le aseguraba que en el día del juicio final de una cosa no se iba a arrepentir, de la confianza que había depositado en mí. Con esto yo me refería a la excepción que había hecho a mi favor al darme licencia para sacar el pasaporte sin sospechar el propósito que yo abrigaba al solicitarlo. A nadie más le dio después esta licencia. En la noche de ese día 21 de junio pasé por ferrocarril la frontera franco-española. Y en la tarde del día siguiente desembarqué en un puerto del sur de Inglaterra, cerca de Brighton, donde ya me esperaba el secretario de la misión en la que durante los 2 años siguientes estuve trabajando en el Ministerio de difundir mensajes evangelísticos en lengua castellana a través de Radio Montecarlo y de Radio Elba, además de predicar y dar testimonio de mi conversión en numerosos lugares de toda clase de denominaciones evangélicas, tanto de Inglaterra como de Escocia, de Gales y de Irlanda, especialmente en Irlanda del Norte, pero también en Irlanda del Sur. Otra fecha memorable para mí fue mi bautismo por inmersión a los 5 días de mi llegada a Inglaterra, en la iglesia bautista de Holland Road de Howe, Brighton. Para que el simbolismo del acto quedase más claro, pronuncié por medio de traductor mi testimonio con mi sotana de cura y mi alzacuello rojo de canónigo, despojándome de ambos aderezos antes de bajar a las aguas del bautismo. Y de allí salí para vestirme ya de las ropas normales de cualquier persona. 2 meses después de llegar a Inglaterra, fui enviado a un congreso evangélico que se celebraba en Ámsterdam, Holanda. Allí conocí a la que es mi esposa. También había acudido desde Inglaterra a dicho congreso. Ella era, hay que decirlo, la más hermosa de las numerosas señoritas asistentes a los actos de la convención, y mis ojos se fijaron inmediatamente en ella. A pesar de la diferencia de edad, allí comenzó una amistad
que 11 meses más tarde, en julio de 1963, acabó en casamiento. Ambos tuvimos la seguridad, fundada en la oración, de que Dios había preparado el encuentro. Esta mujer, que yo nunca me he merecido y de la que tendré ocasión de hablar elogiosamente más adelante, fue un verdadero regalo del Señor para mi vida. Después de Dios, a ella le debo todo lo que soy y tengo, especialmente las 3 hermosas y estupendas hijas que me ha dado. Los designios de la providencia son inescrutables, pero los 4 años siguientes, 1963-1967, fueron un camino lleno de amarguras. Pues fue precisamente después de contraer matrimonio cuando en la misión me hicieron trabajar más intensamente y participar en largas campañas que me obligaban a estar continuamente lejos de mi esposa, la cual por su parte no me podía acompañar, porque era ella la que llevaba el peso principal de la residencia de ancianos que mis suegros regentaban. Tanto es así que tan pronto como nosotros, más tarde, en noviembre de 1969, nos vinimos a España de misioneros, con las 2 hijas que para entonces teníamos, mis suegros tuvieron que dejar en manos de otra persona el negocio que durante 12 años habían llevado prósperamente gracias a mi mujer. Cuando un cura tocado por la gracia de Dios ha salido de la Iglesia de Roma, necesita un cuidado especial por parte de los líderes evangélicos con quienes se ponga en contacto. No es lícito ni prudente hacerle preguntas indiscretas ni sospechar que tenga segundas intenciones en su deseo de abandonar el estado de cura, el estado clerical. Tampoco se le puede poner de inmediato a trabajar en un determinado ministerio, sino que antes debe prepararse concienzudamente mediante la oración y el estudio serio de la palabra de Dios. En mi caso se dieron las siguientes circunstancias agravantes. Primera, salí de España a los 50 años de edad, dejando un ambiente que me era familiar en todos los aspectos, para trasladarme a un país como Inglaterra, tan diferente de mi patria en todo, y más aún en 1962. Aparte de que mi temperamento no es el más adecuado para una fácil adaptación al estilo de vida y a la mentalidad de los ingleses. Segunda, fui lanzado a la obra demasiado pronto, empleando casi todo el tiempo en dar cuando debería haber estado recibiendo. Tercera circunstancia, el constante bombardeo de cartas, tanto anónimas como firmadas, en las que católicos fanáticos me insultaban, y eso no podía menos de añadir nueva inquietud a mis convicciones todavía algo inestables. En esas cartas, e incluso esperándome a la puerta de las iglesias donde había estado predicando, como me sucedió en Liverpool, me llamaban Judas, me decían que estaba en pecado mortal, que había apostatado de la única verdadera Iglesia de Cristo, etcétera, etcétera. A medida que mi sistema nervioso se resentía por la presión de todo este cúmulo de circunstancias, 3 ideas obsesivas se iban apoderando de mi mente. Primera, ante tanta diversidad de opiniones en la interpretación de la Biblia que yo veía en las iglesias evangélicas, llegué a echar de menos la tranquilidad con que en la Iglesia de Roma aceptábamos las declaraciones doctrinales que se nos hacían desde la jerarquía, especialmente del Papa, al que estábamos acostumbrados a considerar infalible. Tengo que decir, para prevenir contra el peligro de una tentación como esta que yo sufrí, que el conocimiento de la doctrina de Cristo depende en primer lugar de una actitud de obediencia a la voluntad de Dios,
Véase, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. Y que lo que el Señor espera de su iglesia no es infalibilidad, sino fidelidad constante a su palabra. Un gran afán de conocerle a Él mismo a través de esa misma palabra y una docilidad completa a la conducción del Espíritu Santo, quien tiene el cometido, el oficio, podríamos decir, de guiarnos a toda la verdad, como lo dice el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 13. También se puede ver para esto la primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 20 y 27, y en el capítulo 5, el versículo 20. Segundo, la segunda idea que me obsesionaba era mi disgusto por la división denominacional en el campo evangélico frente a esa unidad monolítica del sistema romano. Y no basta con decir que la unidad de la Iglesia es invisible, porque es espiritual. Si la unidad de fe y de amor de los creyentes no se refleja al exterior, el mundo se queda sin testimonio. Así lo vino a decir el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y versículo 21 que nos lee. Esta consideración debe urgirnos a un afán personal de cada uno de crecer espiritualmente, con fe, con humildad y con amor, de forma que nuestra estatura comunitaria espiritual sobrepase el nivel de la división denominacional. Del mismo modo que los trigales de una cosecha excelente llegan a crecer tanto que ya no se ven las tapias o los linderos que los dividen en distintas fincas particulares. Además, por otro lado, la unidad uniforme, monolítica de la Iglesia solo se obtendrá cuando lleguemos al final de esta vida, al final de la jornada, como se desprende de Efesios 4, versículo 13, donde el verbo griego que hay allí para lleguemos significa la llegada a una estación de término, donde se acaba el viaje. Tercero, la tercera idea que me obsesionaba fuertemente era la posibilidad de que la Iglesia de Roma llegase a reformarse desde dentro. Soplaban los aires ecuménicos del Concilio Vaticano II, con el anciano Papa Juan XXIII a la cabeza, y un buen grupo de nuevos teólogos hablaban en términos que parecían acordes en todo con la fe evangélica. Entonces me dije, ¿no habré cometido un error al salir precipitadamente de la Iglesia de Roma, cuando quizás habría podido contribuir a su reforma desde dentro? Pero mira, esta idea no solo era ya en sí misma una pura ilusión, puesto que Roma siempre ha defendido ser siempre la misma por razones de prestigio, sino que ha quedado desbaratada por la historia de los últimos 20 años, en los que los llamados teólogos de vanguardia de la Iglesia de Roma han tomado posiciones marxistas en lo social y modernistas en lo bíblico, con lo que puede descartarse la posibilidad de que vengan a nuestras posiciones fundamentalistas. Por otra parte, y esto no debe olvidarse, una cosa es lo que digan algunos nuevos teólogos de avanzada y otra muy distinta los dogmas oficiales de la Iglesia, los cuales no han cambiado ni cambiarán, porque se supone que su proclamación es infalible. A fines de 1963 y comienzos de 1964, mi crisis espiritual llegó a su punto más alto. Las exhortaciones de mi esposa y de mis suegros, así como de mis mejores amigos, no podían sacarme de mi obsesión y hacerme pensar en ayudar a otros, puesto que estaba seguro de que no podía ayudar a nadie mientras no pusiera en orden mis propias ideas. Escribí al doctor Lloyd Jones, quien me aconsejó descansar completamente durante un mes.
pero no puse en práctica su consejo, porque mi propia inquietud me incitaba a trabajar más intensamente para ver si así podía sofocar mis obsesiones. Además, más importante, en la misión donde yo trabajaba no había que pensar en vacaciones. Solo quienes hayan pasado por una experiencia semejante pueden comprender la terrible condición en que yo me encontraba. Llegado a este punto, tomé la insensata resolución de huir de Inglaterra y volverme a España para pedir mi readmisión como hijo pródigo en el que yo consideraba de nuevo como único rebaño bajo un único pastor. Con esta decisión dejé a mi esposa y a mis demás familiares ingleses en la mayor confusión acerca de mi paradero. Lo único que recibieron fue una llamada telefónica de un señor con acento irlandés que se negó a declarar su identidad, a decir quién era, y les dijo a mis familiares que yo me había marchado a un lugar retirado a pensar bien las cosas. Estando seguros de mis convicciones evangélicas, ni mi esposa ni mis suegros podían creer que yo me hubiese marchado por mi propia voluntad, y por tanto pensaron que me había ocurrido algún accidente, que estaba secuestrado, drogado o tal vez muerto. La prensa divulgó toda clase de rumores y cundió la alarma en los círculos evangélicos tanto de Inglaterra como de España, mientras que mi esposa y sus padres, que eran los más afectados por mi huida, ocultaban en el silencio y la oración su preocupación y su dolor. Confieso ahora mi gran pecado de haber abandonado entonces a mi esposa, que ya estaba encinta de nuestra hija mayor, y además abandonarla haciéndolo de aquel modo y sin previo aviso. El recibimiento que encontré a mi vuelta a España no fue tan entusiasta como yo esperaba, ni mucho menos. Se me aconsejó que permaneciese retirado por algún tiempo en el observatorio que tienen los jesuitas en Roquetas, cerca de Tortosa. Una vez conocido mi paradero y con la ayuda del cónsul británico en Barcelona, mi esposa se presentó en Tortosa, donde pasó algunos días conmigo, y fuimos después a Tarrasa con la idea de trabajar con don Samuel Vila. Pero tan pronto como mi esposa partió a Inglaterra para trasladar nuestros efectos familiares a España, mis obsesiones volvieron a apoderarse de mí. Y secretamente, sin decir nada en casa de don Samuel, me volví a Roquetas. Temiendo entonces que me fuese de nuevo a la iglesia evangélica, el arzobispo de Zaragoza, que tramitaba mi expediente de rehabilitación, dispuso mi traslado al monasterio de la Cartuja Aula Dei, cerca de Zaragoza, de donde pasé 4 meses después a un monasterio benedictino situado al pie del Peñalara, a unos 80 kilómetros de Madrid, donde residí desde fines de agosto de 1964 hasta noviembre de 1966. Cuando mi esposa se enteró de que yo había desaparecido de Tarrasa, volvió a España en el primer avión que salía de Londres, con el propósito de reunirse de nuevo conmigo. Pero ya era demasiado tarde. Esta vez se me aconsejó que para evitar nuevas complicaciones no comunicase a nadie mi dirección. Las primeras noticias que mi esposa volvió a tener de mí le fueron comunicadas por un amigo de Londres, que obtuvo del arzobispo de Madrid una entrevista conmigo a primeros de 1965. Este amigo, a su vez, me dio noticias de mi esposa y me comunicó que había dado a luz una hermosa niña. Mi esposa no volvió a tener noticias mías hasta la primavera de 1967, en que se enteró de mi dirección en Madrid, porque yo ya había salido del monasterio para esas fechas.
En efecto, el tiempo había ido pasando mientras el expediente de mi rehabilitación era tramitado con una lentitud desesperante. Yo no sabía por qué. Así que, cansado de 2 años y medio de encierro forzado, comuniqué al prior del monasterio mi decisión de marchar a Madrid para buscar allí algún trabajo y también para pedir la dispensa del celibato. De este modo, a mediados de noviembre del 66, salí del Paular y me alojé en Madrid en una pensión con otros amigos. Pocos días después, fui a ver al arzobispo para que me tramitara la referida dispensa. Mientras mi rehabilitación había estado más de 2 años y medio sin solucionarse, la dispensa del celibato quedó tramitada en menos de 5 semanas. En mi estado normal de convicciones evangélicas, yo no habría pedido tal dispensa, porque ello equivalía a reconocer la autoridad del Papa en asuntos de conciencia. Pero en los designios de Dios fue algo providencial, puesto que la Ley de Libertad Religiosa de 1967 negaba a quienes hubiesen sido sacerdotes católicos la capacidad legal para ejercer el ministerio en otras iglesias, a no ser que hubiesen obtenido del Papa la secularización correspondiente, es decir, la dispensa. El propio vicario capitular de Tarazona, sede vacante entonces, diócesis a la que yo pertenecí durante toda mi vida de cura, me entregó en propias manos el documento de la dispensa y añadió: ahora que tienes la dispensa, te voy a decir una cosa. Esto es lo que estaban deseando en la curia romana. ¿Qué lo estaban deseando en Roma? Le dije extrañado. Sí, me replicó, porque tu caso estaba creando un problema en el asunto del ecumenismo. No sabía yo que era una persona tan importante para crear problemas a tan alto nivel, añadí yo sin comprender aquel misterio. Lo comprendí algunos meses más tarde, cuando me dijo mi esposa que al marcharme yo de Inglaterra, ella le había escrito al Papa, exponiéndole lo ocurrido y rogándole que interviniera en el asunto. Entonces caí en la cuenta de lo que significaba el problema para el ecumenismo. Mi matrimonio legal en Inglaterra, en una iglesia evangélica y en un país oficialmente protestante, era un obstáculo para mi readmisión en el estado clerical, la Iglesia de Roma, puesto que creaba un problema espinoso dentro del clima de acercamiento a Roma por parte de la Iglesia anglicana. No es extraño que el arzobispo de Madrid me urgiera a pedir el divorcio en Inglaterra, a lo que yo respondía que yo no tenía ninguna causa que alegar contra mi esposa delante de los tribunales. No quería divorciar. Ella sí que tenía, por cierto, causa suficiente para pedir el divorcio, puesto que la ley inglesa admite entre las causas para conceder el divorcio el abandono del cónyuge por un periodo de 3 años seguidos. En marzo de 1967 se cumplieron los 3 años desde que yo había abandonado a mi esposa. Pocos meses después de marcharme, ella dio a luz a nuestra hija mayor, como ya he mencionado, muy poco después de marcharme. El hecho de tener que criarla, sin el marido a su lado, mientras tenía que trabajar de recio para sus padres en circunstancias tan difíciles, comenzó a arruinar su salud, tanto que el médico le advirtió que era urgente tomar pronto una decisión. Varias personas, incluso entre creyentes, le aconsejaban el divorcio, pero ella se negó siempre, alegando que sus convicciones religiosas no se lo permitían. En especial porque yo no la había dejado a ella para irme con otra mujer. La decisión que tomó fue muy diferente. Reunirse conmigo en Madrid a mediados de julio
pero había algunos inconvenientes. En primer lugar, era arriesgado venir sola y sin dominar el idioma español. Se puso en contacto con un amigo nuestro, John Rosa, entonces vicario anglicano, quien le prometió acompañarla si su esposa daba luz antes de la única semana que él tenía libre, del 18 al 25 de julio. Quedaba aún otra dificultad. El amigo inglés que me había visitado en enero de 1965, cuando yo estaba en el Paular, le dijo a mi esposa que en España no sería bien visto que viajase acompañada de un hombre joven, tanto peor siendo él casado. Ella se puso entonces en contacto con una prima suya que había sido su madrina en nuestra boda y conoce varios idiomas, entre ellos el castellano. Ella consintió, ya que era la única semana que tenía libre. Al día siguiente de llegar los tres a Madrid, el señor Rosas llamó a la puerta de mi piso. Yo me encontraba solo porque los dueños estaban de vacaciones en Mallorca. Salí a recibirle en pijama, pues me hallaba en cama por causa de una severa gastritis, debida al consumo excesivo de líquido por el calor espantoso de aquel verano madrileño. Mi enfermedad fue otra circunstancia providencial, ya que, si me hubiese encontrado bien, habría salido a comer fuera o a dar una lección de latín y griego a domicilio que un amigo mío cura me había proporcionado. Lo cierto es que me hallaba sin salud, sin dinero y sin esperanza. El reverendo Roser me comunicó que mi esposa estaba en Madrid y que deseaba verme. Acepté y convenimos en que vendría a verme a las 6 de la tarde. Al encontrarnos de nuevo, pronto revivieron en mí los recuerdos pasados y los sentimientos que habían sido debilitados por la grave crisis que yo sufrí. Vi por primera vez fotografías de nuestra hija, que ya tenía cerca de 3 años. Llorando de emoción, orando y leyendo juntos la palabra de Dios, parecía como si el aliento del Espíritu Santo soplara sobre las brasas escondidas en mi corazón bajo las cenizas de más de 3 años de dudas, de perplejidades, de ansiedad. ¿Qué hubiese ocurrido si mi esposa no se decide a venir a Madrid en aquel verano de 1967? Solo Dios lo sabe. Lo cierto es que durante los 9 largos meses que pasé en Madrid, no pude obtener trabajo por mucho que lo intenté, excepto un par de lecciones a la semana en el último mes. Mientras que, precisamente a los pocos días de venir mi esposa a Madrid y de haberse marchado a Inglaterra, y cuando ya tenía yo en mi poder el pasaporte y el billete para el avión que me había de llevar a Londres el 12 de agosto, recibí la visita de unos señores a quienes yo había sido recomendado por un amigo. Estos señores me invitaron a residir en un colegio del Escorial como profesor de latín y griego. Lo siento mucho, les dije. Han llegado ustedes tarde. Tengo ya trabajo en Inglaterra. Fue una tentación muy grave, pero nuestra experiencia de tantos años nos ha enseñado que cuando Dios nos indica claramente el camino que hay que seguir, no hay otra alternativa que la obediencia rendida a su divina voluntad. Volví pues a Inglaterra a reunirme con mi esposa, de la que ya no he vuelto a separarme, y con nuestra hija Francisca, que tenía, como he dicho, cerca de 3 años, cuando vio por primera vez a su padre. Después, el Señor nos ha bendecido con el nacimiento de Raquel en 1968 y 3 años después con el de Alison, correspondiente al diminutivo de Alicia en inglés. No quiero terminar este testimonio sin rendir un tributo de admiración y gratitud a mi esposa, a quien después de Dios, como ya he dicho antes, debo mi salud, no solo física, sino también espiritual. A pesar de mi infidelidad, de mi deslealtad
y mi despreocupación hacia ella, ella ha sacado adelante a nuestras hijas con una buena educación cristiana y con muy poca ayuda de su marido. Las tres hijas nuestras han dado buen testimonio con su bautismo y con una conducta digna del nombre cristiano. Las dos mayores están casadas con creyentes verdaderos y consecuentes, también bautizados. La más joven, que también está bautizada, está dando un excelente testimonio en la universidad, donde participa activamente en los grupos de estudio bíblico, así como en la iglesia a la que asiste. Confieso sinceramente, con gran dolor de mi corazón, que solo en fecha muy reciente me he percatado de lo mucho que mi esposa ha hecho por mí durante los 32 años de nuestro matrimonio, permaneciendo a mi lado con todo su cariño y sus buenos consejos de toda clase, a pesar de mi poco interés en ella y en la educación de nuestras hijas. En especial, nunca le agradeceré bastante el que después de haberla abandonado yo cobardemente, y cuando durante más de 3 años ella había esperado con paciencia y resignación cristianas mi vuelta al hogar, fuese ella la que tomó la iniciativa para volver a encontrarnos felizmente. Son muchas las personas que le han dicho después que ellas no habrían sido tan buenas y que me hubieran abandonado a mi suerte porque yo me lo había buscado. La ayuda que mi esposa me ha prestado siempre y me sigue prestando con sus consejos espirituales, lo mismo que con sus conocimientos sobre salud y nutrición, es muy grande. Yo carezco de iniciativa y hasta de sentido común y además, ya lo he dicho, soy muy cobarde. A muchos les molesta que ella desempeñe el papel principal en la solución de los problemas de todo tipo que se presentan en el desempeño de mi ministerio. Pero lo digo sinceramente, si no fuera por ella, yo no cesaría de cometer errores y graves errores. Por eso, ella se merece todo mi amor y toda mi gratitud. Me arrepiento de todo corazón de haberme portado tan mal con ella y también de haberla tenido engañada por tantos años acerca de mi infidelidad anterior. Espero que mi testimonio sea de gran provecho espiritual y de mucho ánimo a todo el que lo escuche, especialmente si está pasando por dificultades o pruebas a las que todo hijo de Dios tiene que someterse en esta vida. Oigamos, y así termino, las frases que la palabra de Dios nos dirige en Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.